a un nuevo video. Hoy tenemos nuevamente otra invitada especial. Ella es psicóloga, es Victoria Tostado. Somos colegas y nos va a hablar de un tema muy, muy interesante que no es muy común que se escuche y es sobre terrorismo romántico. Hola Karina, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a tu espacio. Sí me gustaría hablar sobre este tema ya que es un poco nuevo. Mucha gente a lo mejor no ha escuchado este término, pero bueno, podemos empezar con lo que es el término del terrorismo, ¿no? El terrorismo en general se ha usado más en cuestiones políticas. ¿Qué es lo que hace un terrorista? Pues trata de atacar, de herir, de lastimar, de hacer rehenes a las personas, hablando en cuestiones pues políticas, ¿no? Entonces es algo similar que pasa en el romance. Cuando hay un terrorista romántico, lo que hace este terrorista es, tiene a su presa, la hace poco a poco su rehén, por así decirlo como una metáfora, y cuando ya tiene a su rehén, que es su víctima, entonces en este aspecto, o ya cuando tiene a su víctima identificada, es cuando hace de las suyas, ¿no? Esto lo hace con tal de tener el control y el poder de la persona, para que pueda conseguir todo lo que él quiere, ¿no? Como tal, bueno, el término terrorismo romántico, sí. Bueno, empieza como una mala relación, ¿no? Cuando ya decimos que es una relación tóxica o algo por el estilo, pues ya tenemos identificado que pues esto también se dirige a un terrorismo romántico, ¿no? Entonces, bueno, el autor que más o menos habla y define esta teoría, habla sobre el control coercitivo. Este control coercitivo es lo que va a ejercer con sus víctimas, ¿sí? Que es pues la violencia física, la violencia psicológica, económica, social, etcétera, ¿no? Entonces, Sí, de hecho me suena violencia, ¿no? Es como la persona, el terrorismo es identificada como la persona que ejerce violencia, ¿no? Y lo que veo es que la persona tiende a manipular, ¿no? Como que yo soy el que mando aquí, yo soy el que decido y tú haces lo que yo digo. Si no lo haces, pues van a haber consecuencias. Y es lo que la persona o la víctima es como que entra como, yo creo que es esa parte del terror, ¿no? De decir, lo tengo que hacer pues sí, más que todo lo hacen pues por miedo, ¿no? A que me vayan a hacer algo, o ya en este caso si amenazan a los hijos o a quien está alrededor, pues ya ahí entra como la parte, ahora sí que terrorífica de la relación. Exacto, tienes muchísima razón en ese punto. Logra tanto que la víctima tenga miedo, tenga terror, tenga esos sentimientos para poder manejarlo, ¿no? Entonces, pues lo que hace es jugar con sus emociones y con sus sentimientos, básicamente. Entonces, bueno, aquí cuando tenemos una víctima que ha vivido un terrorismo romántico, puede incluso presentar, en dado caso, estrés postraumático, que es que, pues, vayamos al mismo ejemplo de la guerra, cuando hay rehenes en una guerra por un terrorista o algo por el estilo, ellos presentan un cierto de estrés postraumático, ¿no? Entonces empiezan a tener eso, ansiedad, miedo, empiezan a verlo en los sueños, empieza a ver como cosas que pasan y te da un terror, ¿no? Un sonido o algo y puedes identificarlo, relacionarlo y la persona empieza a tener ese miedo, ¿no? Híjole, entonces ya estamos hablando de un trastorno por estrés y eso yo creo que sí, efectivamente lo hace más terrorífico la relación, porque como tú dices, dormir y decir a lo mejor me va a hacer daño o puede agarrar a lo mejor el cuchillo y en cuando él quiera me puede venir y me asesina, ¿no? Y entonces es como que pues ya no estás a gusto con la persona porque en cualquier momento te va a hacer daño. Y qué difícil y qué complicado porque sí hay situaciones en las que sucede esto, que ni siquiera la persona puede salirse de la casa porque está ahí, la persona violenta está ahí viéndola, ¿no? Y amenazándola y haciendo, entonces no hay cómo escapar.
Ese es un punto muy importante, ¿no? Entonces nos preguntamos por qué este tipo de mujeres que viven un terrorismo romántico no huyen, no salen de esta situación. Bueno, pues mucho de este aspecto es una dependencia y es un miedo que va provocando, va ocasionando en sí, ¿no? Por decir, empieza a ver como consecuencias de las amenazas. Si el terrorista ya le amenazó y le dijo, si tú me dejas, yo te hago esto, te voy a, no sé, te voy a ir a buscar a tu trabajo y te voy a hacer un relajo, o voy a ir a tu casa y voy a hacer, pues no sé, que te sientas muy mal, o me voy a suicidar, porque incluso amenazan con que ellos mismos se van a suicidar, pero pues sabemos evidentemente que eso no es verdad, que nunca pasa, pero así es como logran empezar a atrapar a la víctima, ¿no? Entonces ella empieza a tener esa ansiedad de decir, bueno, voy a ser responsable de la muerte de alguien, o me va a hacer un escándalo en mi trabajo o con mi familia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los puntos. Otro de los puntos por los cuales a la víctima le suele dar miedo de dejar a estas personas, bueno, pues son las consecuencias sociales, ¿no? ¿Qué es lo que ocasionó esta relación con sus amistades, con su familia, en su relación? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? Entonces, por lo mismo de que son rehenes del terrorista, pues empiezan a alejarse de las amistades, de la familia, de la gente. Entonces empieza a haber un aislamiento total, y esto es lo que le empieza a provocar miedo a la víctima, ¿no? ¿Qué va a pasar en el momento en el que ella decida salir, en el que ella decida escapar de eso? ¿Quién va a tener su apoyo? A lo mejor ellas no lo saben, ¿verdad? No son tan conscientes, porque el terrorista, como ya bajó su autoestima y se encargó de hacerla sentir lo peor del mundo, pues ella piensa que nadie más la va a valorar, ni nadie más va a hacer algo por ella más que por él, y que no puede vivir su vida más que con él, ¿no? Igual en cuestión de las consecuencias económicas, por lo mismo que empieza a ser la rehén, dentro de cuando ya hablamos de una violencia doméstica, entonces la mujer en este caso pues normalmente no tiene trabajo. ¿Qué es lo que hace la pareja o el terrorista? Pues te saco de trabajar, ¿no? Al principio es, no, yo te voy a dar todo, te voy a dar una vida bien, no te va a hacer falta nada, y a la mera hora pues esto es una consecuencia, porque en general es para retenerla, para no dejarla ir, ¿sí? Por cuestiones de celos o por cuestiones de cualquier tipo. Entonces esto provoca una pobreza, provoca la inseguridad financiera, y pues el hecho de que no se desarrolle en un empleo o en un trabajo. Sí, ahora sí que implican muchas cosas en este tipo de relación. ¿Cómo la persona puede identificar que vive con alguien pues terrorista en esta parte, ¿no? Hablando del terror, del miedo. ¿Cómo puede identificar la persona si sabiendo y siendo realistas que cuando uno vive en un contexto tóxico es complicado ver un panorama, ¿no? Que te dicen, oye, estás viviendo una relación tóxica, oye, te está haciendo demasiado daño, ¿qué haces ahí? Ya salte. Y a veces la persona dice, no, es que yo me siento bien, o te dicen, sí, la verdad, sí, ya quiero salir de ahí, pero no sé cómo, ¿no? ¿Qué puede hacer ese tipo de persona que está viviendo ese tipo de relación? Mira, de hecho, aquí se ha mencionado que hay un síndrome que se llama el síndrome de Estocolmo, que igual se hace la comparación con los rehenes en una guerra o rehenes por el terrorista. Este síndrome lo que provoca en los rehenes es que ellos piensan o van con la idea de que el terrorista les va a hacer un daño impresionante, que a lo mejor no salen vivos, que a lo mejor no salen completos, que, o sea, cualquier cosa, ¿no? Entonces este miedo que le hace sentir al rehén, pues supera como que sus expectativas, y cuando el terrorista realmente no le hace tanto daño que él pensaba que iba a hacerle, empieza a tener como un sentido de empatía con esa persona, ¿no? Entonces las mujeres, por eso en muchas ocasiones que llegan a presentar este síndrome, pues defienden a la pareja, ¿no? Y dicen, pues tú no te metas, es que yo soy feliz, o etcétera, aunque las golpeen y las arrastren y etcétera, ellas siempre van a defender a su pareja por este mismo síndrome o este mismo
pensamiento que ellas empiezan a crear, ¿no? De que realmente él no es tan malo como todos piensan o como ella pensaba, ¿no? Que porque incluso si nos vamos a tiempos anteriores, pues hablando de la identidad de género, pues muchas de las mujeres buscan el ideal del romance, ¿no? Que es pues el príncipe azul y tener su casa y sus hijos y su vida perfecta. Entonces, pues el terrorista romántico más o menos aprovecha esto para bombardearlas de amor, de regalos, de cosas, envolverlas y hacerlas como sus rehenes, ¿no? Capturarlas, como así decirlo. Entonces, bueno, en este sentido es muy difícil que las mujeres se puedan dar cuenta de que existe un tipo de terrorismo romántico. Pero pues los primeros indicios es cuando ya te quieren empezar a amenazar, cuando ya te chantajean, cuando hay un chantaje de por medio, como hablábamos hace rato, de que pues, si te vas me suicido o algo por el estilo, cuando ya hay comentarios hirientes hacia la persona, pero pues ella no lo toma, pues trata de no tomarlo tan personal, pero sí lo siente, ¿no? Lo empieza a sentir, pero él así empieza a jugar con la mente de su víctima. Por eso es muy difícil que a veces las mujeres salgan o puedan salir victoriosas de este tipo de relaciones, ¿no? Muy interesante, porque lo que logro identificar es que entonces, dime si estoy bien, la persona con el perfil terrorífico tiende a chantajear mucho, como en la parte romántica, ¿no? Y efectivamente eso es lo que, pues sí, lo que la sociedad pinta como romanticismo, como el príncipe azul, lo que veníamos diciendo. Entonces es como que, pues sí, le decía a una paciente, ¿por qué crees que Cenicienta, la película de Cenicienta, la película de Blancanieves terminan en un final feliz? ¿No? Y me dicen, por la mercadotecnia, ¿no? Le digo, exactamente, y más que mercadotecnia, yo creo que si Cenicienta hubiera seguido la relación con el príncipe o Blancanieves, a lo mejor hubieran terminado divorciados, a lo mejor hubiera habido violencia, a lo mejor no, a lo mejor hubieran tenido, o sea, no sabemos. Entonces lo que pasa en las películas es que lo terminan todos en cuentos felices, y la mala es como que murió y quedaron los buenos. Entonces, híjole, eso es lo que hace mucho esta parte del príncipe azul, y no es que les quiera romper la ilusión a los que les gusta ver este tipo de películas, pero sí está muy fantaseado, y es eso en lo que yo creo que en lo que primero que uno cae, ¿no? Y justamente es esto. Entonces, ¿me podrías decir, entonces, este tipo de personas tienen alguna conducta o algún trastorno en el que se pueda identificar? Porque yo podría ver que tienen un trastorno. No sé, dime tú si hay un trastorno en específico, o si lo van desarrollando estas mismas personas, o si pueden ser psicópatas, o sea, algo que los identifiquen a las personas como terroríficas. Sí, bueno, en este aspecto puede llegar a existir como personas con un tipo de, bueno, más bien que sean sociópatas, en este caso sí puede ser, porque normalmente este tipo de sociópatas, tratan de buscar a sus víctimas, las escogen y entonces sí las hacen sufrir, y pues eso ya para ellos es como un placer hasta cierto punto, ¿no? Pero pues también encontramos esta parte del narcisismo en los hombres, ¿no? Cuando un hombre es narcisista es muy difícil que ellos puedan darse cuenta de sus errores, pero sí pueden llegar a lastimar a las mujeres, ¿no? Incluso hasta con alguna broma que no sé, les quieran decir, es que tú, pues mírate, no eres nada, o algo por el estilo, y según él está bromeando, ella se va a sentir mal, y a lo mejor le expresa, ¿no? Es que yo me sentí mal por esta broma, pero él lo que va a decir es que, ay, pues no aguantas nada toleras, o eres bien sensible, o X, ¿no? Entonces, en este aspecto, pues, es cuando más encontramos este tipo de terrorismo, ¿no? En hombres narcisistas o que tienen este tipo de perfiles. Al principio uno no lo sabe identificar, es muy difícil identificarlo porque, como se podría decir, llegan con un bombardeo de amor. ¿Qué es esto? Te compran regalos, te llevan a lugares donde ni te imaginas, no sé, un restaurante, de viaje,
o pues simplemente detalles que a ti te hacen sentirte bien importante, que a lo mejor eso no lo habías tenido nunca en tu vida, y eso es lo que hace que te empiece a envolver, ¿no? Y después de esto ya empieza a verse el tipo de persona que es. Hay una teoría que dice que es a los 3 meses, que estos hombres son como los políticos, ¿no? Que te hablan y te prometen y te dicen que van a hacer maravillas con el país, pero en realidad no lo hacen, ¿no? Que es lo que terminan haciendo es robándote o no poniendo interés en las personas o en la sociedad. Es lo mismo, ¿no? Estos hombres te prometen la luna y las estrellas, como dicen muchas personas, pero realmente a los 3 meses se termina esto y puedes empezar a ver cómo es realmente esa persona, cómo cambia, ¿no? Y cuando tú empiezas a darte cuenta como mujer de que ese hombre no es lo que tú esperabas o imaginabas o querías en tu vida, a lo mejor puedes tratar de dejarlo, ¿no? De terminar una relación, de terminar esto, pero en cuanto intentes terminarlo, él va a volver a hacer lo que era antes. Y te va a decir y te va a prometer que va a cambiar y que va a ser diferente la relación. Pero en realidad no es así. Sí, a lo mejor cambia los primeros 2 meses, otra vez de que regresan y que vuelven a hacer su relación, pero después de eso vuelve a hacer lo mismo. O sea, este tipo de personas realmente nunca van a cambiar. Efectivamente es como el círculo de la violencia, ¿no? El círculo romántico, lo que veníamos hablando en mi video pasado sobre la violencia, es que si la persona no sale del círculo vicioso y son por etapas. ¿Qué es más común que haya? ¿Hombres o mujeres que ejerzan la violencia en este perfil? Bueno, en este perfil es más común que se den los hombres. Por eso se denota más la cuestión del narcisismo, que es cuando ni siquiera aceptan sus errores, ¿no? O que te pueden agredir y al rato ya están como si nada, como si no hubiera hecho nada malo. Entonces normalmente sí se denota en los hombres más que en las mujeres. Lo que quieren hacer ellos en general es pues cumplir y satisfacer sus necesidades propias. Incluso, bueno, hablando en cuestiones de homosexualidad, sí se puede presentar este tipo de situaciones de terrorismo romántico, porque pues en general aquí hablamos acerca del ataque más hacia la mujer, ¿no? Se da más hacia la mujer que hacia el hombre. Sí hay casos en los que los hombres son víctimas de estas situaciones y a veces hasta incluso la misma policía, si ellos lo llegan a denunciar, se burlan de los chicos, ¿no? Porque dicen, ¿cómo puede ser posible que te dejes? Ahí habla el machismo, ¿no? Y sale el machismo y todos estos temas. Pero sí, bueno, en general se da más es más visto en hombres. Y en casos más extremos, ¿qué se puede presentar? Bueno, ya en casos muy, muy extremos, cuando la víctima no se da cuenta de las circunstancias, pues esto ya llega a presentarse en homicidios, ¿no? Como lo hemos visto ya en muchas noticias, hablando en cuestiones de feminicidios, se presenta este tipo de situaciones ya más trágicas, ¿no? Cuando la víctima ya no puede detener al agresor y la familia ya no puede tampoco detenerlo, ya no pudo detenerlo en su caso o amistades o alguien que sea cercano a esa persona, pues ya es más trágico el desenlace de esta historia, ¿no? Sí es complicado porque bien dices, ¿no? Cuando ocurre el homicidio puede encontrar a otra víctima y puede suceder lo mismo y es como un patrón y híjole, eso es lo más complicado. Y que es importante detectar si hay algún conocido o alguien que diga, sabes que él tiene ese perfil, apoyarlo, ayudarlo, ¿no? Y hablando de esto de apoyar, ayudar, ¿qué recomiendas que puede hacer la persona que está viviendo esta situación? O las personas que nos están viendo y que digan, sabes que yo conozco una persona que tiene este perfil o que está pasando por esta situación. ¿Qué recomiendas hacer? Bueno, en estos casos yo lo que recomiendo que hagan, bueno, primero que nada, si eres la víctima ya lo detectaste, tienes que hacer un esfuerzo por tratar de dejarlo, ¿no?
No sé, lo más recomendable en este caso es que acudas a terapia, que acudas con un profesional que te pueda ayudar con este tipo de situaciones. También otra cosa, bueno, si las amistades o la familia ya se dio cuenta que su familiar es la víctima de esta situación, entonces ahí la intervención pues sí puede ser un poco delicada porque la víctima se puede sentir ofendida si no lo ha visto y no lo ha aceptado, pero se puede tratar de llevar paso a paso, ¿no? Que tratar de hacerle ver a la persona que pues vale demasiado y que no es la única persona, el terrorista no es la única persona en el mundo y que ella no se va a morir sin ese terrorista, ¿no? Que tiene que afrontar ese tipo de situaciones porque yo sé, es complicado, no es algo tan sencillo como lo que se dice, ¿no? Porque es muy fácil decir, pues déjalo, pues ya, ¿qué haces ahí? O etcétera, ¿no? Pero otra cosa es cuando estás del otro lado y eres la otra parte de la situación y te ves envuelta en un acto o en una situación muy terrible en esta situación y no puedes darte cuenta de las cosas. O sí lo haces, pero se te hace difícil. Entonces, en este caso sí es importante que lo manejen con delicadeza y sepan cómo llevarlo, ¿no? Sepan cómo hablar con la persona. Igual pueden incluso asistir con un terapeuta y comentarle esta situación. En el peor de los casos, pues el terapeuta a lo mejor no atiende a esta persona, pero sí te va a poder aconsejar o te va a poder guiar, ¿no? Para que tú sepas cómo poder manejar este tipo de situaciones, para que la persona pues se dé cuenta y pueda huir antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Y que podamos llegar a este extremo del homicidio en la pareja. Muchísimas gracias, Victoria, gracias por estar en Mi Espacio, Tu Espacio, gracias por compartirnos este tema que no es común que se hable y creo que se habla más sobre la violencia contra el hombre o a veces, muy pocas veces violencia, más bien muy pocas veces violencia hacia el hombre, más hacia la mujer, entonces se deja de lado este tipo de perfil porque sí es un perfil que tiene esta persona terrorífica, ¿no? Entonces sí es importante indagar de estos temas y conocerlos. Entonces muchas gracias por compartirnos lo que sabes y si gustas dejar tus redes sociales, ya que es psicóloga, entonces si necesitamos de apoyo terapéutico podemos contactarla a ella o conmigo. Entonces nos gustas pasar tus redes sociales o tu consultorio donde te podemos encontrar. Ok, no, muchísimas gracias a ti, Karina, por invitarme. La verdad es que es un gusto estar aquí y poder platicar de estos temas. Muy pocas veces he hablado a lo mejor de este tipo de término, pero ya conocemos que es muy evidente o que hay violencia por lo general en las relaciones. Y bueno, sí, mi consultorio ahorita yo lo tengo en lo que es la colonia Santa Bárbara o fraccionamiento Santa Bárbara, en la carretera 57. Igual le dejo a Karina los datos para que los ponga en la descripción del video y puedan tener acceso pues fácil. Y mi número es 4425-079772. Sí, para cualquier duda que tengan, igual también le dejo el correo en la descripción con Karina. Muchas gracias por escucharnos. Perfecto, entonces ya saben dónde encontrar sus redes más directas, los voy a poner ahí abajo en la descripción y pues gracias por estar nuevamente con nosotros y nos vemos en otro próximo video con un nuevo invitado.